Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Buenos días, queridos amigos. Gracias de corazón por unirse a este momento y por darle sentido a esta reflexión y a este instante. Bueno, para mí lo ha tenido siempre. Preparar la homilía de cada día es algo que bien temprano hace que tu día se vea iluminado, porque cuando encendemos una luz, necesariamente se enciende el resto del lugar. Aunque esa luz desees encenderla solo para ti, necesariamente se enciende todo a tu alrededor. Eso hace la palabra de Dios. Cada quien que lee la palabra de Dios ilumina su vida y con eso ilumina la de quienes lo rodean. Por eso es tan importante compartirlo. Y es un privilegio para mí compartirlo contigo. Hoy estamos en el día 26 de enero del 2021 y vamos entonces a dar lectura al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes, y se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: allá afuera están tu madre y tus hermanos y te buscan. Él les respondió: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, siempre me ha parecido una escena muy intensa, pero muy emocionante. Haber estado al lado de Jesús en ese momento debe haberse sentido súper increíble, esa sensación de haber sido elegidos por Él como su familia. Es que en esta palabra estamos viendo precisamente la semilla de lo que sería la iglesia. Este germen que ha creado una nueva familia. Estamos ante el equipo íntimo de Jesús, que ya eran bastantes. Tal vez no eran los 12, eran un grupo mucho más grande, esos tal vez a los que llamaban los 120 discípulos que lo seguían. Estamos viendo más o menos esa multitud de personas que se sentaban en torno a él a escucharlo, pero no solamente lo escuchaban. Imagínense los momentos de él en la camaradería de cocinar, en los momentos de repartir comida. Vimos la multiplicación de los panes, pero ¿cómo sería con este pequeño grupo? Y quisiera que nos enfocáramos en eso. ¿Qué le apasionaba a Jesús tanto de esta familia que cuando su familia consanguínea lo va a buscar, él hace esta suerte de teatro irónico para decir: ustedes son mi familia? Con eso pasan dos cosas. Él sabe que su familia, poco menos de enojarse, no pasaría. Estarían un poco acostumbrados a decir: bueno, este es Jesús, ¿no? Pero el poder emotivo que le dio a esos que estaban con él debe haber sido impresionante. Yo me imagino, si hubiera estado ahí, hubiera aplaudido y le hubiera dado un fuerte abrazo y le hubiera dicho: muchísimas gracias. ¿Quién soy yo para que tú me elijas? Pero ¿quién eran esos? ¿Quién eran ellos los que ahora los llama familias? Eran personas diferentes. Había hombres, había mujeres, había de distintos niveles de pensamiento, pero lo que tenían en común era que todos pensaban más o menos como Jesús. Les iba atrayendo, con ellos no tenía que discutir nada, no los tenía que convencer, solo les iba explicando, y él era como un cuchillo tibio que corta la mantequilla. Iba corriendo su espiritualidad en esos corazones que quedaran completamente marcados por él, y además consolados. Había a lo mejor enfermos que se habían curado entre ellos, había los que Jesús ya había llamado personalmente, los amigos de estos, los que en algún momento habían seguido a Juan. Total que era una comunidad que ya estaba madurando. Era como una escuela, como un taller de construcción de la iglesia. Estaban como en un laboratorio social que luego fue la iglesia.
En ese pequeño movimiento se empezó a desarrollar un vínculo que superaba el vínculo familiar. Recuerden que hace días vimos en el Evangelio que para Jesús su vida familiar era mucho más que la familia consanguínea. Esta era la familia de Jesús después de su madre y toda su familia. Bueno, hay que responder la duda de quiénes son sus hermanos. Recuerden que para el hebreo de esa época, decir hermanos eran decir todos los que vivían en una casa. Las familias patriarcales, el abuelo, por así decirlo, era el cabeza de la familia y todos los demás eran hermanos. No era como decir el primo, el sobrino, el tío, todos eran hermanos. Se entendía esa palabra como todos los que viven en una casa son los hermanos. Por eso usa esa expresión. Si el Evangelio quisiera dar datos sobre que María hubiera tenido muchos hijos, lo habría dicho. O sea, no habría por qué esconder eso. Lo digo porque hay mucha especulación sobre si esto es un signo de que María tuvo otros hijos. Si así hubiera sido, hubiera dicho el Evangelio cuándo nacieron y quiénes son y todo eso. Pero no está, es porque no ocurrió. Lo que ocurrió es que era una familia numerosa la que ya vivía en esa casa donde ellos harían su vida, su familia. No vivían en un núcleo familiar solos como lo entendemos ahora, que es solamente la mamá, el papá, los hijos. Y los hijos de estos dos son los hermanos, y son los únicos hijos de estos padres. No funcionaba así en esa época. Era un poco más mezclado. Pero esa familia, vamos a hablar de esta nueva familia de Jesús. La nueva familia de Jesús ahora sí que es cristocéntrica. Ya no es esa familia patriarcal judía. En esta familia, ¿por qué no? Cabría decir, hay menos orden porque no hay estructura. Es una familia carismática, pero a Jesús le apasiona eso. Ahí no hay intereses económicos, no hay intereses de poder, no hay intereses políticos, aunque tal vez secretamente entre ellos se cultivaba, en algunos, no en todos, se cultivaba la idea de que este podía ser el que resolviera los problemas de su pueblo. Y les atraía también mucho la idea de estar con él por eso. Pero entre ellos no hay más maestro que Jesús, que no es un maestro al estilo de los levitas, al estilo de los del Antiguo Testamento, al estilo de los sumos sacerdotes. Es un maestro distinto porque enseña con su vida. El ven y verás. Está viviendo con ellos ese ven y verás. Vamos a hacer la vida juntos. Y les explico cómo funciona, viviéndolo, haciéndolo con su propia vida. Hay dos características fundamentales de esta familia. En esta familia lo que impera es la fraternidad. Impera la acogida. Es fraterna y acogedora. Fíjense que no son características tal vez muy dogmáticas. Pero es que eso es lo que marcó la vida de los primeros discípulos de Jesús, que se volvieron su familia, que él prefería comer, andar, trabajar. Jesús dejó trabajo, ya se ve en este Jesús, ya no es el Jesús que estaba en el anonimato del que no sabemos mucho. ¿Por qué no sabemos mucho sobre ese Jesús? Porque hacía lo que todo el mundo hacía, nada llamativo, trabajaba, estudiaba, yo qué sé. A partir de acá empieza Jesús a escribir una historia pública diferente. Es un muchacho al que no le interesa mucho complacer a sus papás, obedecerlos, pero es que no está en nada malo. Curioso, nuestros padres que se preocupan tanto, y nosotros como papás, los que tienen papás, los adultos que tienen papás, es importante darse cuenta de que todos pasamos por esta etapa. Y eso no quiere decir que odian a papá y a mamá, para nada. Jesús honra a padre y madre como lo máximo, pero tiene claro que necesita dedicarle muchísimo tiempo, disciplina, amor a esta nueva familia que está fundando. Este es el nuevo matrimonio de Jesús, su comunidad cristiana. Y en esa comunidad cristiana estamos ahora tú y yo, la hemos heredado, porque esa familia se fundó en ese momento, nació en aquel momento, pero tú y yo somos herederos de esta familia. Por lo tanto, nuestras familias deberían acercarse mucho más a esa experiencia, donde no es la jerarquía el centro, donde no están en torno a la jerarquía, sino a Jesús. Como nosotros deseamos estar en una iglesia donde Jesús sea lo que nos mueva,
el Evangelio, donde el amor sea lo que realmente nos mueva, donde la roca sobre la cual está construida nuestra fe no sea un cura, no sea un ornamento, no sea un templo estructural, hermosísimo, costosísimo, lo que tú quieras, sea el amor. Y muchas veces aplastamos el amor por las estructuras, por las tradiciones, aplastamos a veces el amor por la rigurosidad de nuestra organización, porque se ha vuelto pesada en muchas cosas. Tú y yo tenemos que apoyar a la iglesia a poner en el centro de todo lo que hace el amor. Esta comunidad, finalizo con esto, a lo último que se parecía es a nuestra iglesia de hoy. Desearíamos nosotros poder convivir con un Jesús que es Eucaristía, pero que también es fraternidad. La fraternidad que podemos hacer en la casa, la fraternidad que podemos hacer en nuestros trabajos, en torno a Jesús. Gracias por compartir hoy la palabra. Ya sabes, comparte este video, compárteme un corazón dándole me gusta si es que te gusta, si no pues nada. Gracias de todo corazón por ser fraternos conmigo. Yo intento hacerlo contigo. Que Dios te bendiga, que pases un feliz día. Muchas gracias.